como habíamos empezado el programa contándoles que hay un nuevo congresista acusado de recortar el sueldo de sus trabajadores. Es prácticamente el noveno parlamentario que está involucrado en esta clase de escándalos. Y a propósito de ello vamos a hablar justamente con Iván Lanegra, es analista político, a quien le damos la bienvenida a Tiempo Real. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo deja al Parlamento que sigan acumulándose esta clase de denuncias contra parlamentarios, ¿no? Que en esta ocasión, en realidad, incluso hasta hay un audio del propio congresista, el cual afirma o confirma esta denuncia, ¿no? Que indica, incluso muy fastidiado él, que, o hasta indignado, ¿no? Y decirle de esa manera a sus trabajadores que por qué es que no le dan de una manera más amistosa este 10% que había pedido de su sueldo. Sí, bueno, lo que esta información ratifica es la existencia de una práctica que ya podemos decir que está muy extendida en el Congreso. Una práctica que ya en el pasado había ocurrido, que de hecho en algunos casos incluso fue sancionada, pero que ahora al parecer con las muestras de poca reacción del Congreso, es decir, ante la falta de sanciones, pareciera tener todos los incentivos para extenderse aún más. Entonces, esto desde luego es una forma absolutamente ilegal de obtener beneficios para los congresistas involucrados a costa de trabajadores. Y también muestra que muchas de las decisiones que se han adoptado en el Congreso durante los últimos años, por ejemplo, aumentando el número de personas que dependen directamente de ellos, o estas bonificaciones que se han venido otorgando sin una racionalidad clara, pues responden no a intereses laborales, sino pues a intereses, como hemos visto en este caso, presuntamente ilegales. Pero Iván, a pesar de las pruebas, a pesar incluso hasta ahora los audios que lo implican, ¿por qué es que hasta el momento no hay sanciones? ¿Por qué hacen este tipo de cuerpo común, ¿no? Como se le dice usualmente, o blindaje? Bueno, primero, es una hipótesis, desde luego, si esta situación está muy extendida, otros que también están en la misma situación no quieren generar un precedente de sanción fuerte cuando ellos mismos saben que podrían también verse tocados por una situación similar. Y lo segundo tiene que ver con que las sanciones pueden implicar que determinadas personas cuyos votos son valiosos para decisiones en el Congreso ya no estén. Entonces, también en muchos casos lo que puede haber es una negociación de apoyo político, es decir, votos a cambio de impunidad. Entonces, esos dos elementos, digamos que son dos hipótesis, en estos momentos tienen elementos muy importantes, muy claros, muy fuertes, pues explicarían lo que está pasando en estos momentos en el Congreso. Y en este caso del congresista Flores Ancachi, ¿valería de nuevo lo que es una multa nada más, como es lo que han estado justamente imponiendo algunos de los congresistas? A lo mucho una multa, ¿no? Por este problema ético que han tenido y además delito que habrían cometido contra sus trabajadores. ¿O ya equivale a un desafuero? No, estamos hablando de un delito, ¿no? Un delito. Y claro, nuevamente, el problema es que el propio Congreso puede dificultar todo el proceso que lleve a la acusación y eventualmente condena de una persona que, abusando de su cargo, pide una ventaja de sus trabajadores. Eso es un delito que se llama concusión. Entonces, de hecho, la Procuraduría General del Estado ya ha anunciado, ha pedido que se haga investigación en este caso, y me parece correcto. Como digo, el problema es luego que el propio Congreso está últimamente blindando a personas con estos antecedentes, inclusive cuando hay evidencia muy clara, o al menos están reduciendo las sanciones a niveles mínimos, ¿no? Con lo cual, en la práctica, no hay, digamos, razón para esperar
que vaya a haber un cambio en estos comportamientos del Congreso, porque sencillamente sin sanciones, sin fiscalización, ¿no? Lo que reina normalmente es la impunidad y eso alienta a nuevamente cometer faltas similares más adelante. Claro, porque al final la única sanción, entre comillas, que habría recibido la única congresista implicada en estos actos, pues ha sido Magali Ruiz, ¿no? Quien ha recibido una multa de 30 días de sueldo del recorte de estos 30 días y que no ha llegado a más. Para usted, entonces, no habría cambios, aunque ya en este caso haya incluso hasta un audio. Sí, no, y además una multa, ¿qué puede significar? No sé, imaginemos que una persona en Congreso que tiene el poder por ser congresista recibe el 50% de la bonificación del trabajador, ¿no? Entonces, digamos, si vamos sumando todo ese dinero que se va obteniendo, posiblemente, digamos, alcance y sobre para pagar varias de esas multas que están imponiendo. Entonces, eso no es ningún incentivo positivo a dejar estas prácticas, por el contrario, ¿no? Puede terminar siendo un nuevo factor que empuje a otros a entrar a lo mismo, ¿no? Yo estoy seguro que hay muchos congresistas que no están en estas prácticas, pero seguramente habrán algunos que lo pensarán, ¿no? Porque si dicen, bueno, si acá no hay ningún tipo de sanción, nada me va a pasar, también lo hago, que es un poco lo que este congresista dijo en el audio, ¿no? Algo así como, Claro. me arrepiento de no haber cobrado una coima, ¿no? Entonces, ese tipo de Exactamente. conductas son De terribles, 250.000 dólares, ¿no? Para colocar a algunos trabajadores en son, especial y que habría son optado conductas, por los actuales y que se son arrepiente de ellos. declaraciones, esa sola declaración en cualquier congreso medianamente sensato y responsable implicaría un escándalo que llevaría a la salida casi inmediata de un congresista que tuviera esas declaraciones, ¿no? Ahora, eso es lo que Y pasa. ese problema en el Perú, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, esto es lo que pasa en el Parlamento, pero ahora también hay problemas en el Ejecutivo y básicamente con la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Se ha denunciado, ahora se ha descubierto en realidad en este fin de semana a través de un reportaje que la presidenta Dina Boluarte habría pues presuntamente plagiado un libro, ¿no? En el cual ella es coautora, ¿no? Y que han detectado al menos un 55% del total de todo el libro que no ha tenido ni citas ni nada. ¿Cuánto es lo que podría impactar esto en la imagen ya de la presidenta Dina Boluarte? A ver, primero hay que entender la dimensión de la falta cometida, ¿no? Porque no estamos hablando de un párrafo que se citó mal, ¿no? O de una frase que ha parafraseado un texto que no es suyo y pues no ha señalado la fuente. No, estamos hablando de que se cogieron al menos dos textos prácticamente íntegros y se copiaron tal cual en el texto y se publicaron como si fuera un libro de estas personas que dicen ser coautoras del mismo. Esto es, desde el punto de vista académico, un caso de plagio flagrante, ¿no? Tremendo, o sea, no hay ni siquiera palabras, ¿no? Para que, digamos, lo único que faltaría es que se hubieran literalmente copiado un libro entero, ¿no? Y hubieran publicado como si fuera propio. Pero esto es lo más cercano a eso, es una situación realmente terrible, escandalosa, lamentable. Ahora, las consecuencias políticas de esto son similares a las que pasaron con el expresidente Castillo, ¿no? Es decir, inclusive pueden pensarse en algún tipo de acción política o jurídica que se lleve a cabo en contra de la presidenta, ¿no? En tanto es que ella no dé explicaciones claras respecto a lo que ha ocurrido. Exacto, ¿qué es lo que le Y queda justamente a la presidenta Dina Boluarte ante este tipo de denuncias? Que además se sabe que dentro de los coautores hay varios que están con temas de desacreditación, incluso una de ellas indicó de que no sabía por qué es que estaba su nombre en esta relación de coautores de esta obra, y además que ahora se sabe que ya esta obra ya no se registra incluso en su hoja de vida. sí, porque la hipótesis, que inclusive en el programa se lanzó, y creo que es una hipótesis muy plausible,
es que en realidad esto se hizo sencillamente para cumplir con un requisito que era necesario para ocupar algunas posiciones públicas. Y que después de haber cumplido esta función, esa publicación sencillamente se ignoró, se ignoró, ¿no? De ahí en adelante. Y claro, entonces la pregunta es, ¿esto fue así? O sea, ¿fue realmente solamente una publicación que se literalmente inventó para poder postular? Evidentemente eso ya tiene una serie de consecuencias legales. Para empezar, los autores de los textos íntegramente plagiados pueden, digamos, iniciar demandas, ¿no?, contra los que han hecho uso de sus textos. Desde luego también pueden haber consecuencias desde el punto de vista, lo digo, inclusive penal, aunque hay un tema vinculado con los plazos de prescripción que posiblemente haría que algunos de los supuestos ya no apliquen. Pero finalmente en el campo político hay que recordar que este libro se incluyó dentro de lo que eran los antecedentes para postular a un cargo público, no en la presidencia, sino en este caso en RENIEC. Y por lo tanto, un funcionario ante una situación de esa naturaleza debería inmediatamente dar cuenta a la ciudadanía de qué cosa es lo que ha ocurrido, más si eres presidente de la República. Por supuesto, porque hasta el momento a los ministros también que se les ha consultado al respecto han evitado dar declaraciones al respecto y mucho menos pues la presidenta de la República todavía no ha salido al frente a al menos desmentir o afirmar o explicar lo que habría sucedido en esta ocasión. Y ahora, a su entender, con todo lo que ha sucedido, se ha conocido este fin de semana y además conociendo también la tan alta desaprobación, han convocado a una marcha el 19 de junio denominada Toma de Lima. Para usted, bueno, ya la policía en realidad ha indicado que se va a registrar completamente a quienes ingresen a la capital, ¿no? Incluso se va a evitar que lleven gorros, que lleven pasamontañas, entre otras medidas que están adoptando para evitar pues violencia en estas marchas. ¿Usted cree que es adecuado registrar a todo aquel que esté viniendo a la capital para evitar este tipo de actos? Bueno, somos un solo país, ¿no? Es regido bajo las mismas reglas. Todos los ciudadanos y ciudadanas en el Perú, no importa si estén en la provincia que esté ubicada en la frontera o que esté ubicado en el centro del país, tiene exactamente los mismos derechos, los mismos deberes. Eso, no hay además, ¿no?, ninguna restricción. De hecho, tenemos un derecho a la libertad de movimiento, ¿no?, la libertad de tránsito. No hay ningún tipo de restricción que se pueda realizar a eso. Las digamos, obligaciones de la policía respecto al control, la seguridad y lo demás, se tienen que hacer en el marco de lo que la Constitución establece respecto a los derechos humanos, ¿no? Digamos, eso es lo que hay que hacer. Las personas tienen además derecho a protestar pacíficamente y si hubiera alguna acción que evidentemente hay que condenar, ¿no?, de violencia, las fuerzas policiales tienen un conjunto de protocolos para actuar ante eso, para evitar que esa acción violenta pueda generar algún tipo de daño a la propiedad privada, ¿no?, a la propiedad pública o inclusive a la integridad de otras personas, ¿no? Perfecto. Pero fuera de ello no es admisible otro tipo de acciones, porque de lo contrario estamos entrando más bien a medidas más bien más comunes en regímenes autoritarios, ¿no?, donde la gente empieza a registrar y a llevar un recuento de sus movimientos, ¿no?, pues que no es compatible, como digo, con una democracia basada en un Estado de Derecho democrático. Bien, muchísimas gracias a Iván La Negra, analista político. Estuvo con nosotros en tiempo real analizando justamente todo lo que es la coyuntura, denuncias, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo que se han descubierto.